Inspirar el mañana, transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de educación, de lo que es y lo que puede ser. Yo soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush. En unos minutos nos acompaña Abril Gordienco y aquí conmigo está nuestra invitada de hoy, Renata Villers, que es fundadora y directora ejecutiva de ADA, una organización sin fines de lucro costarricense dedicada a transformar el aprendizaje de los niños mediante programas innovadores de lectura y escritura. Renata tiene una maestría en educación de la Universidad de Harvard y otra en administración de empresas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Renata, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Andrea Abril. Es un gran gusto de estar aquí con ustedes y con este público tan excelente. Encantada de tenerte y aquí está la presentadora Abril Gordienco. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, Renata. Qué gusto verte. Bienvenida. Igualmente, Abril. El programa de hoy vamos a hablar un poquito de escritura. La semana pasada hablamos de lectura y esta es la otra cara de la moneda, que tal vez a veces no la decimos explícitamente, no hablamos de escritura de manera explícita y no hay una política específica, el país no tiene una política específica de escritura. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué es importante hablar de escritura, específicamente de escritura? Gracias, Andrea. ¿Por dónde empezar? O sea, creo que tenemos que empezar un poco antes de hablar específicamente de la escritura. Tenemos que hablar un poco de cómo aprendemos. Y lo interesante es, yo que, me especialicé en educación muy tarde en la vida. O sea, llegué básicamente al tema de la lectura y la escritura, simplemente como un economista, muy interesada en cómo es que salimos de la pobreza y cómo es que poblaciones inespecíficas pueden salir de la pobreza. Entonces, hay que pensar en dónde estamos hoy en cuanto a la sociedad y la economía en la cual que estamos ubicados y qué implicaciones tiene eso por la educación actual. Y una de las cosas que hace varios años realmente me impactó es que fíjate que cuando nuestros padres estaban en la escuela, el conocimiento mundial duplicaba cada 50 años. Entonces, uno podría salir con contenidos fijos y estar seguro con lo que habías aprendido, que podrías trabajar el resto de su vida con ese bache de conocimiento. Actualmente dicen que el conocimiento mundial duplica cada 12 meses y que en los próximos 10 años, con la acceleración, con inteligencia artificial y digitación de todo, o sea, el conocimiento va a duplicar cada 12 horas, o sea, cada mitad del día. ¿Por qué hablo de eso cuando me preguntas de escritura y su otra cara a la moneda, que es lectura? Porque siempre hablo de los dos juntos. Porque a pesar de que estamos viviendo aceleraciones tan rápidas, o tal vez por qué estamos viviendo las aceleraciones tan rápidas, o sea, hoy día la forma que tenemos que aprender es súper diferente, porque el conocimiento no es fijo. No podemos apoyarnos de contenidos fijos que nos va a apoyar por siempre. O sea, hoy día tenemos que aprender a una velocidad y dice que, bueno, yo tengo 61 años y dice que en mi generación hemos cambiado industrias un promedio 5 o 6 veces, pero industrias no, puestos. Pero que esta generación de nuestros hijos, la generación X y Z, van a tener que cambiar industrias cada 6 veces y van a estar
aprendiendo y desempeñándose en industrias que ni siquiera conocemos. ¿Qué implica eso para la educación? Quiere decir que ya no basta con me voy a la universidad, salgo con un diploma y trabajo felizmente en la misma empresa o la misma industria por el resto de la vida. No, hoy día, cuando salgo, tengo que estar súper ágil porque necesito seguir aprendiendo de forma independiente el resto de mi vida. Entonces, necesito seguir leyendo cosas y necesito poder expresarme. Y parte de la sociedad de comunicación en la cual que estamos plenamente envuelta y que está acelerando, parte de eso es la posibilidad de expresar mis propias ideas, mis propias opiniones, en mis palabras. Claro, puedo hacerlo oralmente, por WhatsApp, en un mensaje oral, pero necesito también poder expresarlo por escrito. Ya vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, pero el gran mito, el elefante en la habitación, es que mucha gente con lo cual que habla cree que los algoritmos, los ChatGPT, la inteligencia artificial va a escribir totalmente para nosotros y que ya no necesitamos poder desarrollar las competencias de leer, porque todo va a ser leído a nosotros, o escribir. Y vamos a desmentir esto, creo que en esa entrevista. Pero por eso me apasiona la escritura, porque la escritura es la otra moneda de la lectura. Lo que leo, alguien escribió. Y el aprendizaje tiene como cuando uno construye una casa, si no tiene buenos cimientos, viene un terremoto y la casa se colapsa, ¿verdad? Todos aquí sabemos eso. Entonces, uno de los cimientos para el aprendizaje es la capacidad de leer un texto y entenderlo, ¿verdad? Y poder sobre eso expresar una idea por escrito o comunicar una idea a alguien que no es solamente oral, porque de ser oral es magnífica, pero si quiero publicarlo, si quiero hacerlo extenso a mucha gente, hasta que si quiero hacer un guión por un video, necesito poder desarrollar y organizar mis ideas y expresarme en la forma digital o tradicional, pero necesito poder expresarme por escrito. Y eso no es aprender a leer ni aprender de escribir son cosas que pasan naturalmente. No es como aprender a caminar. Hay que tener una enseñanza explícita desde temprana edad. Y eso es lo que no es obvio. Y no fue obvio para mí hasta que me metí en el tema. Qué interesante, han dicho varias cosas interesantísimas, tal vez como para resumir. Esta idea es muy poderosa y a veces hablamos de la cuarta revolución industrial y la importancia de que el país invierta en tecnologías, y vos estás hablando más bien de que por la revolución industrial, por la cuarta revolución, por la inteligencia artificial, es importante volverse a las bases, que el país enseñe bien a escribir y a leer, que esos cimientos que mencionaste tienen que estar súper robustos para poder afrontar la incertidumbre del futuro y de diferentes profesiones que ni siquiera sabemos cuáles van a ser las que va a necesitar el país. Entonces, ante esa incertidumbre, la receta es buenas bases. Claro, y las bases, son más importantes hoy, ¿verdad? Leemos básicamente material del web, de Internet. Sí, del web, ¿verdad? Del Foro Económico Mundial. Sí, gracias, del Foro Económico Mundial, o de cualquiera de Deloitte o cualquiera de las organizaciones que están escribiendo muchísimo sobre el mundo en el cual que estamos entrando y buscando trabajos dignos, ¿verdad? Porque al final de cuentas no necesitamos aprender mucho si vamos a trabajar en una textilera
donde repetimos las mismas cosas todo el día como si fuéramos robóticos. Y de hecho esos trabajos están mundialmente desapareciendo. Pero digo, hoy día si queremos tener trabajos dignos y participar activamente en democracia, o sea, lo curioso es que necesitamos comunicarnos mejor que antes. Porque el conocimiento no es fijo, ya no, y porque tenemos que ser muy ágil en reaprender todas nuestras vidas. Y básicamente la vara para comprender lo que leemos y para expresarnos oralmente por escrito es mucho más alta. Y eso es una de las cosas que la gente no se da cuenta. O sea, he tenido conversaciones con docentes y he visto un montón de titulares en noticias alrededor del globo, sobre todo hace 2 años cuando emergió ChatGPT. Y yo lo utilizo, ChatGPT. Pero lo curioso es que ChatGPT es un algoritmo que básicamente nos ayuda a mejorar textos, nos crea textos, pero para utilizarlo bien tenemos que tener una estructura mental, tenemos que poder recibir lo que ChatGPT nos ha confeccionado y tenemos que tener la posibilidad de comprenderlo y reestructurarlo. Entonces, para utilizar cualquiera de esas nuevas tecnologías, tenemos que entenderlos a profundidad y para esto tenemos que tener muy altos niveles de comprensión de lectura y muy altos niveles de escritura para comunicarse, como nunca antes. Qué interesante, que más bien que digas precisamente que como nunca antes. Cuando empezaste hablando de la tasa de duplicidad, de multiplicación del conocimiento, pensé, bueno, hace muchos años en muchos hogares existían las enciclopedias de papel, ¿verdad? Había paredes llenas de tomos de enciclopedias y eran la fuente de consulta obligada para hacer una tarea para la escuela, para el trabajo, para el colegio. Y esas enciclopedias podían estar 50 años y tal vez de pronto salía un nuevo tomo para actualizar algunos conocimientos, pero mucho de la información que estaba ahí era fija, era estática, ya era como si ya se hubiera descubierto, todo lo que estaba ahí ya era el acervo de conocimiento del mundo. Ahora, como dijiste hace un rato, el conocimiento ya no es estático, no es que nunca ha sido estático, pero duraba mucho tiempo en multiplicarse. Ahora ya esas enciclopedias están totalmente obsoletas y de hecho hasta Wikipedia, que está en la web y que cualquiera de nosotros la puede consultar, constantemente se está actualizando. Y para poder aprovechar algo como Wikipedia, no solo ChatGPT, que es un paso tal vez más allá, tenemos que poder leer y, como dijiste bien, comprender lo que leemos. Para usar una herramienta más avanzada como es ChatGPT, con la que en realidad lo que hacemos es interactuar, donde no somos solo recipientes de información, sino que nosotros alimentamos el algoritmo para que nos dé respuestas que a su vez nosotros deberíamos poder analizar críticamente e incluso enriquecer o de nuevo volver a interactuar. Y leí hace poco algo muy interesante, que ChatGPT no funciona tan eficientemente para escribir en español, por varias razones, porque su fuente fundamental son textos o información que está en la internet y que el 90% o qué sé yo, un porcentaje altísimo de los textos que están en internet o de las fuentes de información están en inglés. Entonces todavía le falta tiempo a ChatGPT para desarrollar habilidades más sofisticadas, de un español más enriquecido, incluso para tener modismos, que es decir, los matices entre las nacionalidades latinoamericanas, por ejemplo, o los matices con que habla alguien de nacionalidad española, que eso ChatGPT todavía no lo tiene bien dominado. Eso es solo por dar un ejemplo
de cuán importante es que quien está utilizando ChatGPT pueda distinguir, mira, si esto yo lo quiero hacer pasar por mi texto, pero resulta que, sobre todo si lo estoy haciendo en español, va a sentirse muy automatizado, muy robotizado, porque le faltan esa riqueza de lenguaje más espontáneo, natural. Y bueno, eso nada más quería como... Me parece que son dos ejemplos excelentes, ¿verdad? Yo también crecí con enciclopedias en la casa, ¿verdad? Ya las enciclopedias físicas ya nadie los publica, y hay otros ejemplos de libros referentes en el área de medicina ya no... que van perdiendo vigencia. Claro, como lo de Mayo Clinic, como otros. Y más bien el otro ejemplo que dices de Wikipedia, también de las referencias médicas, ya todos están en línea porque están actualizadas constantemente, ¿verdad? Y Wikipedia es un ejemplo tan interesante porque, como dijiste bien, o sea, la misma ciudadanos son las personas que lo actualizan, entonces que tienen que estructurarlo y tienen todo un proceso editorial, porque no todos son igualmente talentosos, válidos y en cuanto a estructurar un argumento por escrito que otros pueden utilizar como la referencia. ChatGPT, o sea, está acelerando, o sea, está mejorando, o sea, muy rápidamente. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos hablando con un novelista, una autora. Entonces, tu uso de la escritura es muy fina. Yo quería referirme otra vez a la pregunta de Andrea, porque ¿para qué escribimos y para qué es importante? Porque tantas veces en conversaciones con la gente dice, escribir es simplemente copiar, ¿verdad? Es simplemente tener buena caligrafía. Y eso realmente es lo que aprendemos en la escuela pública. Y entonces es súper aburrido, francamente, ¿verdad? Porque la idea es que lo que deberíamos aprender a hacer es básicamente reproducir las ideas de otros, ¿verdad? Gramática, sí. Gramática, ortografía, dictados, o simplemente copiar, ¿verdad? Y si cambiamos algo, si podemos insertar nuestras ideas, nuestro pensamiento, es en espacios muy marginados. Y lo fascinante del proceso de escritura, que muchos que escribimos por trabajo, y yo creo que escribí al momento que aprendí de leer muy, muy temprano, me fascinaba escribir porque mis padres, o sea, jugaba con esto, pero yo creo que cuando quiero entender un argumento o lo que pienso sobre algo, hoy día mis hijas igual tenemos que escribirlo, porque cuando escribes tus ideas, una opinión, una explicación, y yo lo hago en Facebook, lo hago en correos, lo hago en papers, lo hago en presentaciones, lo hago constantemente. Una vez que te obligues no solamente a decir algo oralmente, sino a estructurarlo bien, para que realmente tiene coherencia y se dice en la misma mínima cantidad de palabras, de una forma entretenida, ese requiere un pensamiento profundo. Y eso es la escritura no es, no es pasiva. No es pasiva, y a veces me duele porque escucho, tenemos excelentes docentes en el país, pero a veces reducimos la escritura como que, ese escribe bien porque va a ser una autora futura. Ojalá que todos somos autoras futuras, y creo que ahí va el mundo, ¿verdad? Todos vamos a tener que participar colectivamente en escribir y leer. Pero no todos tenemos que ser un García Márquez, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no es que todos vamos a producir libros. Es que todos tenemos ideas. Todos necesitamos expresar las ideas. Incluso los sentimientos. Y tenemos...
vamos a ver, me gustaría que exploráramos un poquito el proceso mental o cognitivo que acompaña o que implica la escritura. Te digo por qué o hacia dónde quiero ir. Tengo entendido que no es igual de eficiente en términos de cuánto permea tu pensamiento el tomar apuntes en una escuela, en el aula. Por ejemplo, un profesor de biología está dando una explicación y que si yo tomo apuntes de lo que él está diciendo a mano, con un lapicero en la forma tradicional, mi cerebro recibe y capta y retiene mucho mejor esa información que si yo estoy con una computadora digitando esos mismos apuntes. Que cuando escribo un diario a mano, no funciona igual el proceso que si lo estoy escribiendo en computadora. Porque yo creo entender que hay que mano, lápiz y mente hay una conexión que es diferente de la de usar todos los dedos en un teclado. ¿Me equivoco? Mira, no he visto una investigación en ese sentido, y lo que siento es que, o sea, puede realmente ser influido por gustos y por prácticas. Tal vez puede, porque la semana pasada sí mencionaba nuestra invitada que en lectura el libro físico y la pantalla en edad, sobre todo en edad, hay una sensibilidad importante. Que ya después, al ser adulto, aprendiendo profesional, aprendiendo constantemente, sí se puede cambiar a pantalla, pero puede ser tal vez algo así, ¿no? Que puede, no, eso es una hipótesis que estoy ofreciendo. O sea, creo que hay muchos argumentos de ese estilo, un poco argumentando, por las prácticas que conocemos, ¿verdad? O sea, no sé de ustedes, pero a mí me costó, soy parte de la generación que todo escribía a mano y todo leía físicamente, y me ha costado cambiar a hacer esas cosas digitalmente. Sin embargo, lo que siento es que este cambio se está dando. O sea, por ahí va el mundo. Sí, que no podemos detenerlo. Exactamente, no podemos detenerlo. Entonces, por eso yo siento que o sea, el enfoque en la escuela de pasar años mejorando la caligrafía, ¿verdad? Y la resistencia, francamente, a tener archivos digitales en libros. O sea, es lindísimo tener archivos físicos, pero se deterioran, o sea, se deterioran más rápidamente, son más caras, y si queremos llevar las cosas a escala, o sea, con un libro digital, no tiene ningún costo duplicarlo 1,000,000 de veces. Entonces, puede tener muchas ventajas, podría, desconozco esa literatura, pero el mundo va cambiando, y creo que en educación o en las sociedades tenemos más y más oportunidad de hacer participar sectores vulnerables que antes no participaban en esas actividades de lectura, escritura, porque, de nuevo, la exigencia social, económica, de trabajo es mucho más alto para la comprensión de lectura y para la escritura. Y si seguimos haciendo las cosas como antes, o sea, va a crear otras barreras para el acceso a todas las comunidades. Eso es, como economista, esa es mi preocupación, el crear acceso y crearlo en escala, y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, porque en muchos países, o sea, llevo 30 años en Costa Rica, mi corazón está aquí, mis hijas son ticas, pero yo veo lo que, o sea, la sociedad en los estados y aquí son menos iguales de lo que estaban hace 50 años. Y eso me preocupa. Y es irónico cuando en un mundo de archivos digitales podremos realmente, con bajos costos, crear educación de alta calidad, muy accesible a todos. Ahora bien, podríamos, vamos a ver, sintetizando un poquito, para nuestros oyentes, estamos conversando con Renata Avilés, experta en educación,
y que además luego vamos a hablar un poco, ¿verdad?, del proyecto de Mi Cuento Fantástico, que es una iniciativa lindísima. Pero digamos que sintetizando, tu preocupación es que no debemos centrarnos en la caligrafía, la ortografía, sino en la capacidad de poder plasmar en palabras escritas, ya sea a mano o en medios digitales, de poder plasmar en palabras escritas nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque esa capacidad de hacerlo bien, de manera amplia, con un buen vocabulario, con una construcción del texto que sea comprensible para cualquier persona, o sea, que realmente transmita lo que quien lo escribe quiere decir, es lo que es fundamental, y es a eso a lo que más importancia debe darle la educación, ¿cierto? Totalmente, qué excelente resumen. Claro, y yo como economista y educadora lo veo también como etapas históricas, ¿verdad? Cuando fuimos una sociedad agraria, y eso es reciente en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Bastaba que yo podría copiar. O sea, escritura era mi capacidad de replicar algo. No tenía que expresarme. Bastaba que yo podría hacer lo que se llama decodificar algo para leer. ¿Okay? Yo podría identificar las palabras en una página y más o menos leerlos. Palabras básicas, una lista de verduras para comprar o de semillas para sembrar, una cosa así. O más o menos leer palabras. No tenía que comprender mucho. La vara, de nuevo, subió. Hoy día, si yo voy a tener que aprender nuevas competencias y nuevos conocimientos a una velocidad múltiples veces en mi vida para dominar mi trabajo y para aportar a la sociedad, yo no basto con equivaler leer, que fue la vieja definición de literacidad. O sea, alfabetización antes fue definido por el censo, por parte de la UNESCO, de que yo puedo firmar algo y que básicamente yo podría leer palabras. No, ya no basta. Yo no necesito leer palabras. Yo necesito entender lo que dice y imagínense, en todo ese ambiente ahorita que estamos con información falsa, necesito entender no solamente qué está diciendo, si esa es lógica y qué fue el fuente y compararlo a otras fuentes. No, necesito niveles de comprensión y niveles y luego tengo que poder articular bien, estructurar bien, escribir bien mis argumentos digitalmente. Y esas capacidades requieren nuevos niveles de exigencia para todos. Entonces, la ortografía es importante, nunca va a dejar de ser importante. Yo soy malísima en ortografía en inglés y en español. Gracias a Dios por las herramientas de ortografía en línea que me corrijan, ¿verdad? Y aprendo con eso, ¿verdad? Pero esos enfoques mecánicos ya no basta por lo que necesitamos como individuos, como participantes en una sociedad democrática, ni para buscar trabajos dignos. Y creo que ese es el mensaje que muchos no hemos entendido. Y tal vez en tu experiencia tratando de llevar este mensaje, de hacer propuestas específicas en el territorio, hay alguna resistencia, ¿no? Es como se ha enseñado tradicionalmente en las aulas de Costa Rica, que incluso a mí me resuena un montón. Yo soy muy disléxica y el afán de la ortografía, y ya después en el colegio cuando todo era digital ni siquiera importaba porque todo había que entregarlo digitalmente y exacto, desde ahí te corrigen la ortografía. Entonces todo ese como todavía no aprendí, todavía qué se tilda, ¿verdad? La B y la D, ¿verdad? Siempre será parte de quién soy, pero la computadora igual. La computadora lo tenemos dislexia en la familia. Exacto, lo cambia. Bueno, pero la pregunta era,
Sí. ¿Cuáles son esas como resistencias o cómo te has, estas ideas en el territorio, cómo se están Claro, articulando? es una excelente pregunta, reflexión. O sea, en ADA y mi experiencia aquí trabajando a fondo con docentes, sobre todo del sector público, iniciamos con ADA como realmente en 2000, ¿verdad? Entonces llevo 24 años siendo aprendiz de los docentes del país, ¿verdad? He aprendido muchísimo de ellos. Primero hay que decir que, o sea, no es tu perspectiva, pero para el público que nos escucha, estamos en un momento donde culpamos los docentes públicos de todo y no es justo, ¿verdad? Para nada. O sea, la mayoría hace un trabajo titánico en condiciones muy difíciles. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos en ADA? Como mencionaste en el inicio, manejamos un programa nacional de impulso de la lectura y escritura que se llama Mi Cuento Fantástico. Algunos lo conocen. Pero, ¿qué es lo que vemos cuando estamos viendo eso? O sea, vemos varias cosas. O sea, cuando hay... O sea, yo creo que hay cierta resistencia al cambio que todos tenemos, o sea, yo inclusivo, ¿verdad? Y que tenemos que buscar cómo vencer. Y lo otro es, tenemos ciertos niveles, ciertos conocimientos. Y si no estamos expuestos a algo diferente, pues no podremos esperar algo diferente. Entonces, específicamente cuando me preguntas sobre escritura, lo que estamos viendo en la primaria, que es donde realmente, bueno, ojalá que podremos como país sentar los cimientos de la escritura, o sea, desde los 3 años, francamente, ¿verdad? 3, 4, 5 años, o sea. ¿Cuáles son esos cimientos? Perdón. Ok, o sea, básicamente, o sea, el proceso de desarrollo de la escritura tiene como que algunas cosas conceptuales muy importantes. O sea, la primera es que los chicos entienden que sonidos hablados, orales, pueden ser expresados gráficamente, ¿verdad? Eso es un concepto que rápidamente un chico expuesto a literatura o alguien que lo lee se va desarrollando. Entonces, y luego tiene que poder mapear o sea, el sonido de una letra a su formato gráfico y luego a una sílaba y una serie. Y luego tiene que entender este concepto de lo que puedo ver en prenta o gráficamente, tiene una parte oral y viceversa, lo que digo puedo expresarme por escrito. Esos son como que los conceptos básicos. Luego, lo que es muy interesante es que antes la gente pensaba que tenías que desarrollar como que la ortografía, la buena caligrafía, antes de desarrollar una idea de lo que quiere expresar. Por ejemplo, en América Central era muy común las planas. O sea, las planas era básicamente, llegabas aquí a kinder y te decía F suena F. Entonces, no, ni siquiera decían eso. Decían, ahora vamos a reproducir el F. Lo vamos a reproducirlo 100 veces. Ahora aprendimos todos el F. Ahora aprendemos los vocales. Ok, vamos a aprender el A. Aquí está la representación de la A. Hay que reproducirlo 100 veces. Copiar la letra A 100 claro. veces. Ahora, hasta que nos saliera muy bonita. Hasta que saliera muy bonita, pero vos no tenías que saber para qué servía la A. No tenías que saber qué sonido tenía la A y no tenías que poder identificarlo dentro de una palabra montaña.
Entonces, vimos todas esas cosas en instalaciones, como escribir, lo esencial era poder copiar las letras, juntarlos en una copia de una cosa que no necesariamente podrías pronunciar, y ojalá, tener buen punto, buena letra. Entonces, y eventualmente aprender las reglas. Pero hay que aprender, muchas piensan que hay que aprender las reglas de ortografía antes que aprendas cómo utilizar las palabras para expresarse. Y lo que se ve en la investigación actual, estamos hablando de un cuerpo de investigación internacional, es que la motivación es, como en toda la vida, uno de los predictores más importantes del desempeño, ¿verdad? Entonces, si no preocupamos por la motivación para escribir o para leer tempranamente, y si decimos, no, esperemos 3 años básicamente de copiar, de hacer algo mecánico. Claro, como una fotocopiadora, sí. O sea, ya se muere. La motivación se muere. Sí. Entonces va a ser más difícil. Sí, es un camino mucho más lento y con capas y capas y capas de repetición sin un propósito, al menos no consciente. Sin un propósito, totalmente. Sin un propósito como de vida, de relevancia. Entonces, hoy día lo que dicen es que, no hay que tener buena ortografía originalmente. Lo que existe es lo que se llama la escritura emergente. Escribir como suena o como te imaginas. Entonces, motivar y empoderar los niños pequeños o en cualquier edad que están iniciando, ojalá temprano, que hacen garabatos. Que scribbling, garabatos. O sea, y si esos garabatos tienen significado para ellos, dejen que ellos te lean eso. Van a aprender de los garabatos, se puede formar letras, pero ojalá que entiendan el sonido y el propósito de esa letra. Mi nombre es Renata, entonces Renata, entonces el R puede tener un propósito para mí, porque es mi letra, ¿verdad? Entonces, y luego motivarlos tempranamente con sus garabatos de tener significados o de juntar pequeñas palabras para crear oraciones e ideas. Yo me recuerdo cuando empezamos a hacer eso en escritura y con chicos leyéndolo los primeros años en nada, y un niño en kinder escribió en su cuaderno, Juan puede escribir lo que él quiere. Entonces, y fue como que no exactamente la perfecta ortografía, pero esa noción, o sea, es revolucionario. De libertad. Exacto, de libertad y de posibilidad. De posibilidad. Sí, lo cual yo sí quisiera dejar claro que no es que estamos diciendo aquí que la ortografía no importa, porque sí importa. Para nada. Sí importa, pero lo que no hay es que obsesionarse ni anteponerla a lo sustantivo. A la expresividad. Sí. Entonces la nueva conocimiento la motivación es muy importante y las cosas no tienen que ser desarrolladas de una forma, son paralelas. ¿Verdad? Hay que desarrollar las competencias paralelamente. Creo que esa es la mejor definición. Sí, creo que no es serial. O sea, ¿verdad? No es una cosa, luego esperar otro año para que finalmente en 3er o 4 grado logra expresar algo que le interesa. No, hay que desarrollarlo, paralelamente para que desde temprano están motivados para seguir. Y eso probablemente es lo que más cuesta. Creo que hay varias cosas. Cuando estamos trabajando escritura con muchos docentes, hay varias cosas que pasan. Primero es que ellos aprendieran. Aprendieron a copiar. Aprendieron copiando, ¿verdad? Y muchos no han tenido oportunidades de escribir muchas cosas. Entonces se sienten un poco inhibidos, motivando a otros a escribir cosas de su propia idea, ¿verdad?
ellos necesitan tener alguna de esas experiencias. Y ya es increíble, o sea, por eso digo con los docentes públicos son héroes. En este país, o sea, los docentes enseñan sin material didáctica y sin estrategias didácticas. Entonces, en escritura ya deberíamos estar dando los recursos para facilitar esa enseñanza y darles capacitaciones y actualizaciones para que puedan ellos experimentar algo de escritura creativa y abierta y estrategias que son relativamente fáciles de desarrollar. Y por supuesto, eso es algo que estamos trabajando en ADA y aprendiendo a la par de ellos. Y hay docentes que escriben de una forma increíble y hay otros que quieren escribir mejor, pero necesitan herramientas y necesitan actualización. Y muchas cosas han cambiado desde que ellos fueron estudiantes en primer grado. Entonces, merecen acceso a esas actualizaciones y a esos materiales. Claro, uniéndolo con lo que hemos hablado desde el principio, cómo se aprende ha cambiado mucho. Es decir, la información de cómo aprende el cerebro y cuál es la mejor manera de enseñar que alguien aprenda y que continúe, cambia mucho y seguimos aprendiendo como seres humanos cuál es la mejor manera de aprender. Y eso para la docencia, entonces, claro, tiene implicaciones de que tenés que mantenerte también informado, en capacitaciones, en constante búsqueda de la mejor información que tenemos. Es súper interesante lo que estás diciendo, porque por un lado es cierto, o sea, cómo entendemos que aprendemos, o sea, se ha revolucionado en los últimos 20 años, ¿verdad? Porque hoy día podríamos utilizar los MRE, los Magnetic Resonance Imaging Machines, los... Resonancias magnéticas. Las máquinas de resonancia, que es un tipo de examen que se hace que lee todo el cuerpo, digamos. Que literalmente vos puedes ver en qué parte del cerebro está activada cuando estás haciendo ciertas cosas y puedes entender como que, o sea, hay mucho, a niveles mucho más profundos cómo aprendemos, ¿verdad? Entonces, eso está acelerando. Entonces, por un lado, tienes la aceleración otra vez del conocimiento y por el otro lado, cómo enseñamos no ha cambiado nada en 100 años, ¿verdad? Y yo no soy la primera a decirlo, hay mucho hablado de este tema. La escuela formal ha sido la institución más resistente, no necesariamente los docentes, pero la institucionalidad, la escuela, ha sido lo más resistente. Sí, la ironía. Entonces es súper irónico. Sí. Sabiendo eso, lo que deberíamos estar haciendo es facilitando a los docentes estos, o sea, estrategias, recursos, libros. A ver, voy a lanzar una... Y solamente quería hacer un comentario antes que me olvide de eso. Para mí lo más irónico es... muchas veces hemos dicho en el país, bajo el pretexto de que el docente es profesional, no les damos libros, ni estrategias, ni recursos. Pero en la escuela privada le dan todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que en un sector le damos todo, en el otro sector, que es donde el 90% de los estudiantes del país se estudian, en el nombre del profesionalismo, no se le dan esos materiales? O sea, me parece irónico y me parece injusto. Y creo que por ahí tenemos que evolucionar como sociedad. Perdón, Abril. Sí, no, más bien, perdón, yo que te interrumpí antes de que cerraras tu idea. Lo que quería era montarme sobre lo que estabas comentando, sobre nuevas técnicas para enseñar, porque se ha descubierto que se aprende diferente. Se me ocurre, por ejemplo, que si todos los docentes del país supieran que sus estudiantes aprenderían mucho más rápido y probablemente mejor a escribir si los
motiva a escribir un cuento que si los pone a copiar algo que él escriba en la pizarra. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Sabemos que sí hay una diferencia enorme. Exacto, en las destrezas que desarrolla un niño al que le dan una hoja en blanco, un lápiz y le dicen, ahora sí, escriba lo que quiera, como el niño que puso Juan puede escribir lo que quiera. Escriba lo que quiera versus copien esto que está en la pizarra. Sí, no, o sea, sabemos esto y como sociedades hemos tenido muchas dificultades en bajar ese conocimiento a nivel del aula, ¿verdad? Y lo que hemos visto en ADA, tal vez no a la escala que queremos ver, pero mi cuento fantástico ya está cumpliendo 12 años en las aulas públicas. Este año tuvimos 12% de las escuelas del país participando. Yo me imagino que es una revolución en esas escuelas que por primera vez se ven expuestas a la posibilidad de participar en el concurso de cuento. O sea, debe ser toda una novedad lindísima. Sí, muchos docentes nos dicen que es una revolución. Una de las cosas más gratificantes para mí, siempre buscamos todos los años, experiencias, buenas prácticas, para decirlo así, entre los docentes, porque lo curioso del concurso es que el concurso depende del docente. El docente tiene que registrar su aula. Y por muchos años se expresaba que tenía que dar la oportunidad a todos los estudiantes. Y desde este año hemos dicho que no es suficiente dar la oportunidad a todos tienes que desarrollar cuentos con todos los estudiantes en su aula y tienes que poder evidenciarlo para ser entre los 40 ganadores regionales y nacionales. Y hubo mucha resistencia a esto, porque lo que los docentes nos han dicho, y entendemos el problemática, nos dicen, mira, hay unos cuantos que les gusta escribir, con esos puedo trabajar. Pero los que no quieren escribir y no les gusta escribir y piensan que no tienen pasta para escribir, no sé qué hacer con estos. Y ahora, desafiamos estos para utilizar materiales que publicamos para facilitar la oportunidad para todos, para que quienes no escriben hoy o piensen que el escribir no tienen ideas, que eso muchas veces dicen los docentes o los niños, que los niños no tienen ideas, y los niños dicen que no tienen ideas. ¡Qué va! Tienen muchas ideas, pero no le hemos permitido expresar sus ideas o conectar sus ideas. Y como dice Abril, dándole una página en blanco y diciendo, ok, ya, bajan todas sus ideas a la cabeza, ya, no es la forma. Entonces, lo bonito de esa revolución qué importantísimo, porque es, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje adecuado le llega al peor estudiante del aula. No es para el mejor. Sí. Porque si estás enfocando para el mejor estudiante, para el que va mejor, o al que no tiene esa destreza de manera más natural o más visible para él mismo, ¿verdad? Claro. Totalmente. Eso es algo que hablemos hace 20 años también. De hecho, tuvimos un gran argumento académico en algún momento porque alguien nos acusaba cuando empezamos de llevar prácticas para pobres a pobres. Jamás. Cuando vos abres las posibilidades para que niños que creen que no pueden escribir y lo estructuras, resulta que esas estructuras funcionan igualmente para la que le gusta escribir. Pero lo que pasa es que si a mí me han dicho desde que llego a la escuela que yo no puedo escribir y que no sirve para escribir y que no tengo ideas, y no tiene que decirme que no tengo ideas, nada más pasarme 2 años en que lo único que me permiten hacer es copiar y que todo lo que escribo un poco libremente tiene una respuesta correcta e incorrecta, ya puede ser suficiente listo para entender es que no tengo ideas, ¿verdad? Porque o son correctos e incorrectos y evidentemente yo no sé,
Entonces, tengo que ser muy, muy cuidadosa. Entonces, sí, lo que estamos experimentando con mi cuento fantástico es que hay interés en los docentes, no todos, pero por lo menos hay 50% de los docentes que están súper abiertos a ver si algo funciona con sus estudiantes, saber cómo hacerlo mejor. Y para nosotros, una de las cosas más motivantes que ha ocurrido es que todos los años buscamos, o sea, entre los niños reconocidos nacionalmente o regionalmente, decimos casos de éxito o buenas prácticas. Y básicamente es que buscamos en los ganadores, tras los ganadores siempre hay docentes que saben motivar. Entonces estudiamos sus prácticas y lo que muchas veces ha pasado es que un docente ha estado abierto a un niño o una niña que pide participar en mi cuento fantástico porque le gusta escribir. Y cuando este niño o lo hace bien en el aula y recibe algún reconocimiento en el aula, o sobre todo cuando ha ganado a nivel regional y luego nacional, porque muchas veces va por capas, los demás quieren tener la experiencia. Entonces escuchamos de docentes que pensaban que sus estudiantes no estaban listos, que empezaban con los que les gustan escribir y luego, porque algo pasó o fue reconocido, los demás lo piden. Y es donde encuentran esa magia, que los demás pueden expresarse y pueden aprender algo que no aparentemente todos tenían pasa. Y tal vez, o sea, como que comento eso entre las novedades de lo que estamos aprendiendo. Y yo sé que vos lo conoces muy bien y probablemente has escuchado mucho de eso también, de básicamente, o sea, todo lo conocemos sobre growth mindset, o sea, la mentalidad de crecimiento, Sí. ¿verdad? O sea, si lo que sabemos del cerebro y del ser humano es que el ser humano estimulado está capaz de muchísimas cosas. No estimulado, estamos autolimitados y la vida nos autolimita. Entonces, normalmente cuando hay niños que leen mejor o escriben mejor, no es porque son más inteligentes, es que han tenido otras exposiciones, otros estímulos. Claro. Entonces, volviendo a si ofrecemos enseñanza explícita y oportunidades a todos, los docentes se sorprenden de las capacidades de sus estudiantes y lo que tenemos todos que aprender es que la mentalidad del ser humano no está limitado y nuestra concepción de la inteligencia como algo fijo, dado, es incorrecta, ¿verdad? El niño llega con la capacidad, pero necesitamos poner el estímulo y darles una estructura explícita y motivarlos. Y cuando le damos eso, todo el aula está capaz de escribir y disfrutarlo. Qué lindo. Qué interesante. Llegamos al final del programa y como es habitual, te vamos a pedir que nos leas una cita y tal vez explicar qué estás leyendo porque me parece. Claro. No, buenísima oportunidad. Mira, voy a buscar la página que había marcado. Sí, quisiera leerles nada más un par de extractos de uno de las, de uno de los ganadores este año en mi cuento fantástico, una chica de San José Central. Se llama Catalina Rojas Marín y ella es de la escuela Mauro Fernández Acuña, una escuela pública muy bien conocida. Y en mi cuento fantástico, este concurso nacional que realmente cuyo propósito no es buscar talento, a pesar de que encontramos talento, es promover, impulsar el amor
por leer y escribir, porque son dos lados de la misma moneda. Entonces voy a leer un par de fragmentos de básicamente su cuento este año que se llama El Club Sephora. Y ella ganaba, valga la pena mencionar, ganaba básicamente, la escritura es libre en el concurso, pero este año hubo 3 categorías especiales apoyados por aliados. Eso es sobre un tema muy importante en la educación, o sea. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Aquí por CRC 89.1 Radio. Recordá que solo tenés hasta este sábado 30 de noviembre para